Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que todos estén bien en esta noche. Seguimos estudiando la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Recuerde que la semana pasada vimos lo que Pedro dice sobre los hombres burladores de los últimos días antes de la venida del Señor. Estos hombres, según Pedro, se burlan de las promesas del Señor y de su segunda venida. Y Pedro contradice esa burla, desde el versículo 5 al versículo 7, explicando que las cosas no siguen igual como desde el principio de la creación. Si estos hombres no rechazaran intencionalmente lo que dicen las Escrituras sobre el diluvio, se dieran cuenta de que la misma palabra que creó los cielos y la tierra y ese mundo antiguo que pereció en el diluvio, es la palabra que preserva la tierra y el cielo que existen ahora para ser destruidos en el día del juicio juntamente con los hombres impíos. La palabra que dijo, hágase los cielos y la tierra, es la que ha dicho que el cielo y la tierra pasarán. Y no ignoremos esta verdad, hermanos. El Señor vendrá y traerá con él salvación y vida eterna para sus redimidos. ¿Habrá algo más maravilloso y más grande que esto? Y por eso es que los apóstoles una y otra vez minimizan los problemas y las adversidades de esta tierra, porque sabían y quieren que nosotros comprendamos que el mismo hecho de ver a nuestro Señor y Creador y Redentor cara a cara llenará completamente nuestro corazón de alegría y de gozo. Y allí, en ese momento, se irá el llanto, la tristeza y el dolor. Ahora, cuando aparezca Cristo y regrese a esta tierra, también traerá pago y condenación para todos aquellos que no le amaron y que desobedecieron su evangelio. Pero lo que debemos entender nosotros es esto, que el Señor no adelantará su venida ni se apresurará solo porque hay hombres que se burlan de sus promesas y engañan con sus mentiras. Y para eso el Señor nos ha dejado las Escrituras, para que cuando nosotros las escudriñamos, las podamos entender y no nos dejemos engañar ni arrastrar por el error de estos hombres. Entonces, la primera razón que Pedro nos da para no escuchar a estos hombres burladores es que ellos no juzgan las cosas correctamente. Están equivocados en su juicio sobre el estado de las cosas, según las Escrituras, no según la burla y la mentira de estos hombres, pero según las Escrituras, las cosas no permanecen así como desde el principio de la creación. La segunda razón es que Dios no actúa conforme a nuestro criterio humano, sino que conforme a sus perfectos planes y pensamientos. Pedro dice en el capítulo 3, versículo 8 así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y antes que todo, fíjese bien cómo Pedro enfatiza el uso de nuestra mente en todo el capítulo 3. El versículo 1 nos exhorta a que despertemos nuestro entendimiento. El 2 nos pide que usemos la memoria y recordemos la palabra de Dios. El versículo 3 nos dice, sabiendo primero esto. En el versículo 5, Pedro identifica la raíz de la burla de los hombres impíos. Aunque conocieron el camino de la justicia, voluntariamente ignoran la verdad. No la ignoran por un error, no la ignoran porque hay una deficiencia en ellos, la ignoran porque intencionalmente la rechazan, no la entienden y por lo tanto no la creen. Cuando Pedro llega al versículo 8, nos advierte a que no seamos como estos hombres burladores. Por eso es que nos dice, no ignoréis esto. Y Pedro nos dice lo que no debemos de hacer, ignorar. Pero en forma indirecta también nos está exhortando a hacer lo contrario de ignorar, que es conocer y saber. Pero Pedro ya nos ha demostrado, dándonos el ejemplo de estos hombres burladores, que el puro conocimiento de algo no es suficiente
sino que es necesario también entender y creer. Entonces, lo que la palabra de Dios nos exhorta en el versículo 8 es que no ignoremos, sino que entendamos y creamos que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, según el versículo 4, la burla de estos hombres consiste no solo en decir que las cosas siguen igual desde que fueron creadas, sino que también dicen que todo sigue igual desde el día que los padres murieron. Y aquí probablemente se están refiriendo a la muerte de los patriarcas y los israelitas del Antiguo Testamento. Y lo que pretenden hacer estos hombres con esto es que los creyentes los escuchen, se pongan a pensar cuánto tiempo ha pasado desde que murieron los israelitas del Antiguo Testamento y que dejen de esperar al Señor por el hecho que han esperado un largo tiempo y el Señor no ha regresado. Y cuando digo que el propósito de estos hombres es hacer que los creyentes dejen de esperar al Señor, el peligro no es tanto que ellos logren borrar de nuestra mente lo que nosotros hemos leído en las Escrituras, sino que de una o de otra forma nos convenzan a vivir de una manera como si no conociéramos la verdad. Recuerde que Pedro ya nos dijo que estos hombres andan según sus propias concupiscencias. Estos hombres viven obedeciendo sus deseos carnales y quieren que los demás vivan de la misma manera. Pero entendamos esto, que según las Escrituras, si alguno vive conforme a sus propios deseos y no obedece la voluntad de Dios, esto es prueba que no espera al Señor. Escuche lo que Cristo dijo en Mateo 24 del versículo 36 en adelante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, hablando de él mismo y de su segunda venida. Y lo que está Jesucristo diciendo en este pasaje no es que es pecado comer, beber o casarse. El problema aquí está en que estos hombres de los tiempos de Noé, tanto era el énfasis y tanto era el enfoque y tanta era la necesidad de complacer sus deseos carnales, que no entendieron el juicio de Dios hasta que ya era muy tarde y el arca se había cerrado. Escucha lo que Jesucristo siguió diciendo en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la enseñanza de Jesucristo es que nosotros no vivamos según nuestros propios deseos mientras estamos en esta tierra, sino que hagamos su voluntad y que sigamos esperándolo. Escuche lo que, o como lo relata Marcos, capítulo 13, Marco 13, versículo 32 en adelante. Jesucristo siempre hablando. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Hijo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Entonces, las instrucciones de Jesucristo aquí son que nosotros miremos, velemos y oremos. Y si hemos recibido una comisión de Dios, que nos encarguemos de esa obra mientras estamos aquí en la tierra, y que no hagamos según nuestros propios deseos y que no estemos durmiendo. Pedro, en el capítulo 3 que estamos estudiando, en el versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Entonces Pedro les dice a los hermanos: ya que nosotros comprendemos de que el Señor vendrá y de que destruirá a los impíos y destruirá el cielo y la tierra, nosotros debemos de vivir santa y piadosamente. En el versículo 14 le siguió diciendo Pedro así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces Jesucristo y Pedro nos dan a nosotros instrucciones sobre la manera que nosotros debemos de vivir mientras esperamos al Señor en esta tierra. No obedeciendo ni satisfaciendo nuestros propios deseos carnales, sino obedeciendo la voluntad del Señor y haciendo su obra, no la nuestra. Volviendo al versículo 5 al 7, hermanos, vea cómo Pedro contradice la enseñanza de estos hombres burladores y dice de que las cosas no siguen igual desde el principio. Pero en el versículo 8, que es lo que estamos estudiando en esta noche, en el versículo 8, Pedro nos exhorta a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y nos dice, nos pide que entendamos y que creamos que para con Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El hecho que nosotros estimemos que haya pasado un largo tiempo desde que murieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, o desde que murió Moisés, o aún desde que murió David, eso no es relevante, porque la pregunta importante es ¿cómo son las cosas para con Dios? Y Pedro nos dice que para con el Señor un largo tiempo es igual a uno corto, y viceversa. Y Pedro no está siendo aquí literal. Pedro no quiere que nosotros tomemos esta fórmula y digamos que 1000 años son un día para Dios y un día es 1000 años para Dios. Dios conoce exactamente el paso del tiempo. Está consciente mejor y de una manera perfecta comparado a como nosotros estamos conscientes del paso del tiempo. Pero lo que Pedro quiere que nosotros entendamos es esto: las diferencias entre hablar de 1000 años y hablar de un día no existen para Dios. Esas diferencias de tiempo las hace el hombre, no Dios. Si nosotros decimos que el Señor ha retrasado su regreso por miles de años, es porque el hombre está limitado por el tiempo. Porque para con Dios es como si haya pasado solo unos cuantos días. Lo que para el hombre es un largo tiempo, para el Señor es uno
muy corto. ¿Qué es lo que debemos de aprender de esto? Bueno, que no hay razón para desmayar y dejar de esperar al Señor, porque Él no ha retrasado su promesa. De hecho, Él podría venir este día. Él podría venir al anochecer o podría venir el día de mañana. ¿Qué debemos de hacer? Jesús dijo, mirad, velad y orad. Jesús también dijo, según Marcos, que Él nos ha dado a nosotros una obra y que nos ocupemos en esa obra. Pedro nos dice que debemos de vivir de una manera santa y piadosa, de una manera irreprensible, sin mancha y en paz. Escuche lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Casi siempre citamos este pasaje para aplicarlo a situaciones humanas. Si hay enfermedad, lo usamos para creer que obtendremos sanidad. Si hay necesidad económica, para no tenerla. Si hay un problema, para salir de ese problema. Si queremos un nuevo trabajo, citamos Hebreos 11:1. Pero casi nunca citamos este pasaje para exhortar a los hermanos a que esperen aquello que literalmente no se ve, es decir, al Señor Jesucristo y a la promesa que Él traerá consigo salvación, vida eterna y un gran galardón. Hebreos 11:13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, hablando de esa patria terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esa ciudad es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. ¿Qué es lo que el autor nos dice o nos quiere dar a entender con esto? Bueno, que mientras nosotros estemos en esta tierra, hermanos, sigamos teniendo fe para esperar lo prometido, es decir, la ciudad celestial y la promesa de que el Señor regresará y viviremos con Él eternamente y para siempre. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivamos nuestra vida en esta tierra teniendo fe y esperanza que veremos a nuestro Señor, aquel que nos compró con su sangre carmesí vertida sobre un madero, que nos ha perdonado de todos nuestros pecados y que nos transformará de este cuerpo de corrupción a uno de incorrupción, de este cuerpo mortal a uno de inmortalidad. Esperemos en el Señor. Vivamos para el Señor. Él no ha retrasado su promesa. Él la cumplirá porque Él mismo ha declarado que sus palabras son verdaderas y son fieles. Nosotros podemos confiar en sus palabras. Podemos apoyarnos plenamente en lo que Dios ha prometido. No hay razón por la cual nosotros debemos de poner en tela de juicio o dudar de las promesas del Señor, porque sus promesas son verdaderas, son verdad y son fieles, se cumplen al pie de la letra
El cielo y la tierra pasará, dijo Jesucristo, pero su palabra no pasará. Así es que podemos nosotros, hermanos míos, confiadamente seguir esperando con fe en el Señor mientras estamos en esta tierra. Continuamos la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga.